Hola, empezamos en 2 minutos, ¿eh? Bien, se cayó. Bueno, pues empezamos. Soy Albert y esta semana empieza a caminar Nunca, mi nueva novela, la novela que cierra la trilogía del Inspector Pruna. Lo que vamos a hacer hoy va a ser hablar un poquito de la novela, contestar algunas de las preguntas que me han hecho durante estos días. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis en escribirla y la contestaré, si soy capaz, sin hacer spoiler. Eh, para los que seguís mis novelas, sabéis que hace unos años se publicó Pactos, mi segunda novela. Era el primer caso del Inspector Pruna, una novela en la que aparecía este inspector de los Mossos d'Esquadra, hijo de Gavà, pero que había renegado de Gavà y que tenía que volver a la ciudad para investigar la muerte de su madre. Esa era la primera novela, una novela que nos servía, una novela cortita que nos servía para conocer al personaje, para conocer a Pruna e intuir un poco cuáles eran los problemas que tenía Pruna con su pasado. Pruna es un personaje atormentado por su pasado y ese tormento que él arrastra lo empezamos a ver aquí en Pactos, empezamos a intuir qué es lo que le sucede a Pruna. 2 años después se publicó Rencores, el segundo caso del Inspector Pruna, una novela más densa, una novela con ritmo de thriller, en el cual una serie de asesinatos, de crímenes se van produciendo en los lugares históricos de Gavà. En esta novela, el personaje de Pruna nos ha ido enseñando ya un poquito cuál es ese problema que arrastra desde el pasado y que lo tiene mortificado, pero yo creo que a partir de la mitad de la novela empezamos a ver a un Pruna que parece que va haciendo poco a poco las paces con la ciudad y con su pasado. Pero justo al final de la historia, al final de la novela, Pruna sufre un golpetazo de salud con el cual acaba la novela dejándonos a un Pruna en el hospital, un Pruna fastidiado. Y ahora, 2 años después, se publica la novela que cierra esa trilogía, Nunca. Una novela que, como en todas las otras, nos llevará hacia el pasado. No voy a hacer spoiler, tranquila, inquieta, que no voy a hacer spoiler. Pero una novela
que aparte de ser una novela negra, también es una novela de interior, una novela que nos sirve para interiorizar al personaje de Pruna. Pruna tiene que enfrentarse con la enfermedad y vamos a descubrir a un Pruna mucho más débil, con dudas, y que ha de tomar una resolución. Hasta ahí podemos leer. Este es el final de la trilogía, y con esta novela acabaremos con el personaje, en el buen sentido de la palabra. No, en principio, habrán más novelas del Inspector Pruna. De momento, Pruna tiene 5 historias. Sabéis que, aparte de estas 3 novelas que conforman la trilogía, he ido regalando en mi página web 2 precuelas de Pruna, una titulada Ultraje y la última titulada Archivado, y esas 5 historias, 3 novelas y 2 precuelas de unas 25 o 30 páginas, conforman el universo de Pruna. Como curiosidad, si os fijáis en los títulos de las 5 historias forman la palabra Pruna. Tenemos pactos, tenemos rencores, tenemos ultraje, tenemos nunca y tenemos atrás. Las 5 historias que forman el universo Pruna. No descarto dentro de un tiempo, y ese tiempo pueden ser 2, 3, 4 años, publicar un libro de relatos basados en Pruna. Esa no es una novela, ese libro de relatos se titularía Pruna, y en él habría solo relatos cortos a modo de precuelas de Pruna. Un poco homenaje a mi querido González Ledesma, que en su serie del Inspector Méndez tiene un volumen titulado simplemente Méndez, que son relatos cortos. Es una cosa que me gustaría hacer, no la descarto, ahí la dejamos, y el tiempo dirá. Bien, recordad que si tenéis alguna pregunta la podéis escribir aquí en el chat que tiene Instagram y yo iré contestándolas. ¿Qué es Nunca? Nunca es una novela que cierra la trilogía de Pruna y que nos lleva a ver la investigación actual de Pruna para descubrir una serie de asesinatos que se producen en Gavà y que descubre que tienen que ver con un hecho importante para Gavà y para Viladecans que se produjo en los años 70. Gavà y Viladecans tienen en su territorio la fábrica Roca, la fábrica de los sanitarios Roca, instalada aquí en Gavà en el año 1917. En los años 70, en el año 76, Gavà y Viladecans eran mucho más pequeños que la actualidad. Tenían unos 24 o 26.000 habitantes cada uno de esos pueblos. En la Roca de aquellos tiempos trabajaban 4.500 trabajadores. Quiere decir que prácticamente 1 de cada 5 familias de Gavà y de Viladecans trabajaban en Roca. Y quiere decir que buena parte de la economía de estos dos pueblos dependía de Roca. Las tiendas, los comercios, los talleres, las panaderías, todo el pueblo dependía de los salarios de Roca en buena parte. Una vez muerto Franco en el 75, España vive una explosión de deseo de libertad. En el año 76 se empezaron a producir muchas huelgas en
las industrias españolas buscando mejoras laborales. Roca tuvo una de esas primeras huelgas a principios del 76, en febrero del 76. Pero la huelga importante se produjo en noviembre del 76. 95 días de huelga. 95 días en la que los trabajadores que hicieron esa huelga no cobraron, con lo cual podéis imaginaros el golpetazo económico que significó eso para el país. Pues bien, los asesinatos que en la actualidad Pruna va descubriendo en Gavà parece que tienen que ver con un grupo de trabajadores de aquella huelga. Por tanto, eso me permite jugar con una de mis premisas en mis novelas. Cuando yo decidí escribir ficción, tomé dos decisiones. La primera es que mis novelas iban a suceder en Gavà, que Gavà iba a ser el escenario de mis novelas y que no solo sería el escenario, sino que sería un personaje más. Y la segunda decisión que tomé en ese momento era que en todas mis novelas iban a aparecer momentos históricos de la ciudad de Gavà, ¿vale? Por hacer a tu muerte compañía nos íbamos al nacimiento de la industrialización en Gavà, a la época del American Lake. En Pactos nos íbamos hasta las riadas del 62. En Rencores veíamos un asesinato en cada uno de los lugares históricos de la ciudad, en las minas neolíticas, en el castillo medieval, en la cisterna romana, etcétera, etcétera. En Nunca nos vamos a ir hasta el año 76, a esa huelga de Roca. Una huelga importantísima, no solo por la dureza de 95 días de huelga, sino por la implicación de aquellos trabajadores. Trabajadores que decidieron realizar todo de manera en reuniones asamblearias. Algunas se pudieron hacer en el polideportivo de Viladecans, otras se hacían en el poblado Roca y muchas tuvieron que hacerse en la montaña porque la represión que el Estado y la policía, la Guardia Civil y los grises de aquella época hicieron contra estos trabajadores fue brutal. El poblado Roca fue rodeado muchísimas veces por la policía y les negó la opción de reunirse. Muchas veces por eso tenían que irse a la montaña a hacer esas reuniones. Una huelga durísima, una huelga reprimida de manera dura, una huelga como el resto de las huelgas de aquella época, con infiltrados de la ultraderecha en aquellos tiempos. Por un lado la AAA, la Triple Alianza, y por otro lado los guerrilleros de Cristo Rey campaban a sus anchas. Y el anarquismo, las ideas anarquistas fueron perseguidas duramente hasta que finalmente acabaron con los brotes anarquistas, si nos recordamos, por ejemplo, de cómo acabaría el caso Scala con la bomba en la sala de fiestas de Barcelona. Esa época es la que yo he querido reflejar en mi novela y por tanto en mi novela vamos a ver por un lado la investigación de Pruna en la actualidad, cómo intenta desentrañar el porqué de esos asesinatos y localizar al asesino, y por otro lado vamos a ver esa huelga de Roca en el pasado, o sea, viendo cómo los protagonistas de aquella huelga nos van mostrando su día a día. Posiblemente haya estado la dificultad de la novela, el unir esas tres voces, unir la actualidad, el momento de investigación de Pruna, por un lado,
cuadrarlo con las escenas reales de la huelga en el año 76, y por otro lado la voz del asesino, que en mis novelas tiene peso y tiene importancia, porque en algunas de las páginas de la novela lo que escuchamos es la voz del asesino. Poquito eso es Nunca, sin hacer spoilers, sin explicar cómo acaba la novela ni por dónde transcurre la novela. Sí que tengo que decir es que mucha gente me ha preguntado por qué el título, por qué ese título de Nunca. Evidentemente necesitaba un título que empezara por N, porque recordad el juego de las iniciales para conformar la palabra pruna, pero sobre todo el título ese de Nunca condensa venganza, silencio y consecuencias. Es una palabra que se repite mucho durante la novela y que se la escuchamos decir al asesino desde que era pequeño. Hasta ahí puedo leer. Y otra cosa que me han preguntado mucho es si se puede leer sin haber leído Pactos y Rencores. Evidentemente, las tres novelas tienen casos conclusos, o sea, la historia de Pactos, el asesinato de Pactos acaba en esa novela, los asesinatos de Rencores acaban en Rencores, y Nunca tiene unos asesinatos que no tienen nada que ver con las otras novelas. Pero evidentemente en esta trilogía el peso del personaje de Pruna, el momento vital de Pruna tiene mucha importancia. Y por tanto, seguir la evolución del personaje de Pruna a lo largo de las tres novelas creo que tiene importancia y creo que tiene valor, ¿vale? Por tanto, digamos que como novela policíaca, como novela negra, podemos leer cada novela independientemente, pero creo que de esa manera nos perdemos al personaje de Pruna, la evolución del personaje de Pruna y sobre todo las decisiones que va tomando Pruna a nivel personal, no a nivel policial, a lo largo de la trilogía. Por tanto, creo que es interesante poder leerlas las tres novelas en el orden correcto. El otro día estuve hablando con una lectora que se ha leído ya las dos anteriores y me dijo, ostras, dice, antes de leerme Nunca voy a releer Pactos y Rencores porque quiero tener fresco a ese Pruna y entender perfectamente las decisiones importantes que irá tomando Pruna en Nunca, ¿vale? Otra pregunta que me ha hecho la gente en estos días es ¿qué hay de real y qué hay de ficción en esta novela? Evidentemente, el contexto histórico y los lugares son reales. El contexto histórico de Roca, todo lo que hablamos de Roca es real. Todas las manifestaciones, todos los ataques, todas las reuniones, todas las asambleas, todo lo que tiene relación con Roca es real. Evidentemente, el grupo de 6 amigos que yo utilizo para explicar esa huelga y que después se ven involucrados en los asesinatos son ficticios, ¿vale? Pero como hago en todas mis novelas, yo he colocado a esos personajes ficticios dentro de de esas situaciones reales que representa la huelga de Roca. Pregunta Javi Gallardo, hola Javi, si descubriremos nuevos sitios de Gavà que no han salido en los otros libros. ¿Alguno nuevo aparece? ¿Se repite algún sitio? Incluso aparece un sitio renovado, pero que tenía mucho peso en la primera novela que escribí, que fue el
por hacer a tu muerte compañía. Pero sí, iremos descubriendo sitios de Gabá, aunque tengo que decir que esta novela, Pruna, vamos a decir que pasea menos por la ciudad, ¿vale? Pruna ya ha hecho un poco las paces con la ciudad, pero ya veréis que su situación personal le hace que nos encontremos con un personaje más débil, un personaje más agobiado, un personaje más sufridor, que tiene que sufrir mucho más, ¿vale? Muy bien, ¿qué más? Una pregunta muy interesante que me hicieron el otro día es ¿cómo cambia Pruna respecto a Rencores? Podríamos decir que Pruna cambia mucho respecto a Rencores. En esta novela Pruna se mostrará mucho más vulnerable. Lo que yo pretendía en esta novela era desnudar al héroe un poco. Creo que desnudar al héroe lo hace más creíble. Pruna es un investigador excelente, pero después de la enfermedad que le ataca durante Rencores, Pruna en esta novela, en Nunca, tiene que aceptar los miedos y su propia fragilidad. Y creo que ahí está lo importante de esta evolución en Pruna. Utilizo, creo, varias veces en la novela, no la metáfora, porque no es una metáfora, pero sí la imagen del espejo en el que se refleja por las mañanas Pruna, porque ese espejo me sirve para reflejar el coste del trabajo, los límites del cuerpo de Pruna, el peso de los recuerdos, y para mí hacerlo más humano a mi personaje, a Pruna, no lo hace más pequeño. Al revés, yo creo que lo hace más creíble y que en el fondo y paradójicamente lo hace más fuerte, lo hace un personaje más fuerte. Creo que por tanto la evolución del personaje de Pruna para mí era clave en esta trilogía. Tenéis que pensar que cuando yo decidí escribir la trilogía, yo guionicé las 3 novelas antes de escribir la primera palabra de pactos. Yo sabía qué pasaría en cada novela y sabía cómo acabaría la trilogía. Conocía el final y sabía cuál iba a ser el proceso de Pruna, ¿vale? Por eso lo tenía muy claro y eso era una cosa que desde el principio yo me marqué, ese camino por el cual transitaría Pruna en estas 3 novelas y que intentaría, desde el momento en que empecé a escribir al principio, que los lectores, vosotros, acompañarais esa trayectoria vital de Pruna para que no se sintiera solo. Otra pregunta que había por aquí era ¿qué fue lo más difícil de escribir? A ver, lo más difícil de escribir, sobre todo, la dificultad mayor era mantener la tensión sin perder claridad entre las 3 líneas narrativas que hay en la novela. La línea narrativa que nos muestra a Pruna, en la investigación de Pruna
y en el enfrentarse a su enfermedad, la línea narrativa que nos lleva hasta el año 76 para mostrar todo lo que estaba pasando en aquella huelga, y la línea narrativa de el asesino o asesinos o lo que sea, que lo conocemos prácticamente desde la primera página. Desde la primera página conocemos ya al asesino, pero mantener esa tensión sin perder la calidad seguramente era lo más difícil. Lo más difícil. Sabéis que yo siempre explico que lo importante en una novela negra no es tanto conocer al asesino como conocer el porqué. Aquí al asesino lo vamos a conocer en el primer capítulo, ¿de acuerdo? El resto de la novela va a servir para conocer el porqué de esa decisión de llevar a cabo una serie de asesinatos contra aquellos hombres que en el 76 eran jóvenes que hicieron la huelga de La Roca. ¿Qué más? El tema de la música. También me han preguntado, ¿sigue habiendo música en la novela? Sí, evidentemente es otra de las prioridades que yo me marco en mis novelas, que la novela tenga una banda sonora, y aquí continúa habiendo música. Creo que Pruna lo dice varias veces en la novela, que al final la música es lo único que nos salva. Y Pruna busca muchas veces ese respiradero en la música para enfrentarse a todo lo que le está pasando. Y sabéis que la música en mis novelas no está solo como adorno, sino que la música me sirve para hacer de espejo del estado emocional de los personajes. Por tanto, esa es una de las partes de la novela que yo más disfruto, porque me obliga a buscar canciones que tienen que tener dos parámetros. Uno, el principal, es que me gusten a mí. Es que o la canción, o el cantante, o el grupo me gusten a mí. Pero sobre todo lo que necesito es que la letra de esa canción me represente claramente el estado vital del personaje. Y por tanto, la letra de la canción tiene que servir para mostrarme qué es lo que está sintiendo el personaje en ese momento. Eso me obliga a rebuscar mucho entre las canciones, pero eso precisamente es una de las partes que más disfruto, porque me obliga a reescuchar muchas canciones. Y seguramente eso también es una de las, podemos decir, de los momentos de máxima satisfacción que me dais los lectores cuando me decís que cuando estáis leyendo alguna novela de estas y os llega una canción, sentís la necesidad de iros a Spotify, buscar esa canción y escucharla, para poneros más en la piel del personaje, ¿no? En la piel de Pruna. Pues eso precisamente es lo que quería conseguir. Sonríe Libreando me pregunta con 3 interrogaciones. ¿Y aquí acaba Pruna? Aquí acaban las novelas de Pruna. Yo cuando decidí escribir esta trilogía tuve claro que iba a ser una trilogía y punto. Ha habido gente que me lo ha preguntado, ¿por qué? ¿Por qué solo 3? Bueno, porque quiero escribir otras cosas, principalmente eso. Tal vez si hubiera empezado a escribir sobre Pruna más joven, hace 20 años, pues no me preocuparía o no me significaría ningún problema cada 3, 4 o 5 años meterme en una historia de Pruna. Pero como la vida es finita, quiero escribir otras cosas y no quiero obligarme a tener que mantener un personaje a lo largo de muchos, muchos años. Tengo que reconocer que he acabado un poco saturado de Pruna, porque he hecho una cosa que no la volvería a hacer nunca, que es escribir una trilogía toda seguida.
He tardado 6 años en escribir las 3 novelas, porque yo de momento voy a 2 años por libro, hasta que no me jubile del todo. Mi primera idea cuando escribí Pactos era escribir Pactos, acabar Pactos, meterme en otra novela que no tuviera nada que ver con Pruna y después, un par de años después, reemprender Rencores, dejar 2 años así y después reemprender Nunca. Y es lo que empecé a hacer. Cuando publiqué Pactos, empecé a escribir otra novela, una novela que está parada, que está allí con 1/3 de la novela escrita, una novela sobre el exilio, a la cual tengo muchas ganas de poder meterle mano ya. Pero entonces fue cuando me encontré que muchos de vosotros me decían, ostras, ahora que hemos conocido a Pruna, no nos dejes sin Pruna hasta dentro de muchos años. Ahí tal vez me equivoqué, os hice caso y decidí reemprender al personaje de Pruna. Pero claro, eso significa que yo he tenido a Pruna durante 6 años en la cabeza. He tenido a Pruna 6 años a todas horas en mi cabeza. Y eso ha sido duro. Ha sido duro. No lo volvería a hacer. Sí que es cierto que ahora, unos meses después de haber acabado con las novelas de Pruna, no os digo que no lo he hecho en falta, pero no habrán más novelas de Pruna. Como máximo, ya lo he comentado al principio, tal vez dentro de unos años publique un volumen de narraciones cortas con un Pruna del pasado, de narraciones cortas como hizo González Ledesma con su Inspector Méndez. Tal vez sea eso lo que haga, pero ahora de momento dejaremos descansar a Pruna. Inquieta dice, Pruna actualmente enfermo. Sí, durante Nunca, si recordáis, en Rencores acababa con un hachazo importante en su salud. En esta novela, Pruna, recuperado en parte de aquel susto, tiene que volver a enfrentarse con la enfermedad y ya está. Y eso ya lo leeréis los que leáis la novela. Ya entenderéis un poquito qué es lo que le va sucediendo a Pruna. ¿Vale? Pero por tanto, como respuesta a lo anterior, aquí acaban las novelas de Pruna. Hay 5 historias de Pruna, 3 novelas y 2 precuelas, Pactos, Rencores, Ultraje, ya no, ni me salía, imaginaos, Nunca y Archivado. Las iniciales Pruna, Pruna. Y si acabo escribiendo ese volumen de narraciones cortas, pues se titulará Pruna. Vale. Pero eso a largo plazo. ¿Qué más? Bueno, llevo media hora. No había hecho nunca un directo en Instagram, ¿eh? Os tengo que reconocer que no había hecho ningún directo y no sabía cómo iba a salir. Veo que se ha conectado bastante gente, que hay gente que va preguntando. No os cortéis, preguntadme, pero hasta un límite. No me hagáis caer en la trampa del spoiler. ¿Qué más tenía por aquí? ¿Qué te gustaría que sintiera el lector al acabar? Joder. Que sintiera satisfacción. Pero sobre todo, que sintiera que verdad y justicia no siempre coinciden. Y eso también es parte de la vida. En mis 2 novelas anteriores, en Pactos y en Rencores, uno de mis objetivos, si lo recordáis, era que el lector acabara sintiendo un poco de empatía por el asesino. Yo soy de la idea, y lo he repetido mucho en las presentaciones de las novelas anteriores, soy de la idea de que cualquiera de nosotros se puede convertir en asesino. Que
que ninguno de nosotros sabe cómo reaccionaría en un momento determinado. Y que esa reacción nos puede llevar a cometer un crimen. No hace falta ser un asesino en serie, sino matar. Yo no creo en los asesinos en serie. Creo que el 95% de los asesinos, de los asesinatos, los llevan a cabo personas normales como vosotros o como yo. Y siempre pongo el ejemplo mismo. Cuando se produce un asesinato en un barrio, en un bloque de pisos, y llegan las televisiones y preguntan a la gente, a los vecinos siempre dicen lo mismo. Hoy, pues, parecía una buena persona. A mí me saludaba en el hospital. Ay, en el hospital, en el ascensor, perdón. Pues bien, eso es lo que yo quería conseguir en Pactos y en Rencores. Que al leerlo sintierais un poco de empatía por el asesino. En esta novela es diferente. No he buscado tanto la empatía con el asesino. Evidentemente he buscado la empatía con Pruna, pero sobre todo lo que he buscado es que entendierais cómo la violencia, la venganza, el deseo de venganza nos hace más pequeños, nos hace más pequeños. Que la venganza no es justicia. Aunque puede parecerse, pero para mí la venganza es como la sombra de la justicia. Igual que nosotros cuando caminamos dejamos una sombra detrás nuestro cuando hay sol, para mí la venganza es como la sombra de la justicia. Creo, por lo que he investigado para mis novelas, que el vengador, la persona que siente venganza, tiene la ilusión del control, que eso le permite controlar la situación, pero para mí, y es lo que en todas mis novelas he intentado mostrar, eso al final solo hace que multiplicar el dolor del vengador. Y nunca creo que esa venganza es devastadora. Puede cerrar un círculo, sí, pero a cambio de empequeñecer al asesino. Lo único que repara es la justicia. La venganza creo que lo que hace es propagar la herida, ¿no? Un poquito eso. Inquieta me dice que te esperamos en el club de lectura en unos meses. Prepárate. Bueno, pues encantadísimo de si me invitáis. Si tú me dices ven, lo dejo todo y voy para allá. ¿Vale? Bien, ¿qué más? Me han preguntado si hay guiños a Pactos y Rencores que los lectores reconocerán. Tanto como guiños no diría yo, pero evidentemente en las tres novelas cada vez el lector va conociendo más a Pruna, ya conoce su pasado, ya conoce el porqué de aquello que mortificaba a Pruna en su pasado. Evidentemente el papel del anillo sigue teniendo mucha importancia. Recordad que el anillo que lleva Pruna es precisamente aquello que lo tiene ligado al pasado, a ese pasado que tanto daño lo hizo. Y siempre utilizo en la novela la misma metáfora, como Pruna necesita tocar ese anillo. Ese anillo se lo podía haber quitado, dejarlo en un cajón, y tal vez de esa manera se hubiera ido alejando de ese pasado que le dolía. Pero Pruna no ha querido hacer eso. Pruna ha querido
llevar siempre ese anillo, ha notado la necesidad de tocarlo muy a menudo, como si quisiera mortificarse aún más. Ese anillo sigue teniendo peso en la novela y sigue teniendo un peso metafórico importante en el desenlace de la novela. Hasta ahí puedo leer. ¿Qué más? El otro día en una entrevista me preguntaron si tuviera que definir nunca en 3 palabras, ¿qué 3 palabras utilizaría? Y eso para mí fue muy difícil esa pregunta. Acabé diciendo que las 3 palabras que utilizaría para definir nunca es memoria, rabia y consecuencias. Memoria histórica, que es lo que yo pretendo en mis novelas, dar voz a un pasado que muchas veces está olvidado, y en este caso es el de la huelga del 76 en Roca. La rabia que se transmite, en este caso, en esta novela, esa rabia que se transmite, esa rabia transmitida. Y la tercera palabra es consecuencias, que todo lo que sucede en el pasado tiene consecuencias en el presente. Eso es un poquito. ¿Qué más? ¿Hay alguien que se anime a hacer alguna pregunta o qué? Mientras, por si alguien se anima, comentaros que el miércoles comenzamos las presentaciones. La primera presentación, como siempre, la hago en casa. La hago en mi cole, en el cole de trabajo, en el Col·legi Sagrada Família de Viladecans. Este miércoles 22 a las 5:30. El sábado 25 a las 12 del mediodía hago la primera presentación en Gavà, en la biblioteca Josep Soler Vidal. El sábado 25 a las 12 me acompañará en la presentación Maite Pinteño, la directora de la biblioteca. En la de Viladecans, en la del colegio, me acompañará Esther López, que es la profesora de literatura de secundaria en mi cole. La próxima semana tenemos 3 presentaciones. Tenemos el día 29 una nueva presentación en Viladecans, en la Asociación de Vecinos Albarrosa, miércoles 29 a las 7 de la tarde. El día 30 estaremos en Barcelona, en la biblioteca El Clot Josep Benet, en la Plaza de las Glorias, cerca de la Torre Akbar. Ese día 30 es a las 6:30 la presentación. El día 31 nos vamos hasta Teruel, Andorra de Teruel, el pueblo donde nació mi familia paterna. ¿Por qué voy allí? Porque le tengo un cariño especial a ese pueblo, porque tengo muchos amigos allí, porque estoy muy ligado a ese pueblo y porque la novela nunca acaba en Andorra de Teruel. Eso el día 31. Siguiente semana, el día 5 y el día 7 tenemos presentaciones en Gavà. El día 5 a las 6:30, otra presentación en la biblioteca Josep Soler Vidal. Y el día 7 a las 6:30 también en la Academia Núria, en el Centro de Estudios Núria de aquí de Gavà. Y el día 15, el 15 de noviembre, acabaremos la primera racha de presentaciones en Madrid. Sábado 15 en la Biblioteca Iván de Vargas de Madrid a las 12 del mediodía. Estoy a la espera de cerrar nuevas presentaciones. Me tienen que confirmar una en Valencia. Tengo que confirmar también una serie de firmas, de sesiones de firmas en el Starbucks de Gavà y en el Nou Rals de Viladecans. Y con esto cerraremos la primera vuelta de Nunca, porque de aquí a diciembre hay muchísimas cosas. Además, mensualmente me han salido una serie de charlas, 2 charlas cada mes, una en l'Associació de Gent Gran de Gavà y la otra en Junts per Gavà,
de 4 charlas históricas sobre Gavà basadas en cada una de mis 4 novelas, y por tanto tenemos el trimestre muy completo. Posiblemente a inicios de año, de cara a la preparación del Sant Jordi, hagamos otra ruta de presentaciones o otros movimientos para promocionar la novela. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué más? Nadie pregunta. Estáis como en clase. Veo algunos alumnos por aquí que no levantan la mano, y veo otros que han sido profes y tampoco levantan la mano. Y nada, no sé qué más comentaros. No sé si tengo alguna pregunta más aquí de las que me han hecho estos días por Instagram. ¿Cómo investigaste el trasfondo histórico? Por suerte, investigar en la actualidad con internet es mucho más fácil. Tenemos acceso a hemerotecas, a estudios, pero sobre todo me sirvió muchísimo un libro que pensaba que lo tenía por aquí. Sí, lo tengo por aquí. Que es un librito que se titula La Gran Huelga del 76, 95 días en lucha. Un libro que escribió Jerónimo Casasola del Pozo, y del cual se intentó hacer un crowdfunding para acabar haciendo un documental que no llegó a término. Una pena, porque este libro repasa con testimonios de primera línea lo que fue esa huelga. ¿Qué he querido hacer yo? Yo soy de la idea de que acercarnos a un momento histórico es mucho más fácil a través de una novela que no a través de este libro. Este libro es un libro puro de historia, y por tanto hay gente que le puede costar leer un libro que nos va explicando paso por paso lo que pasaba en cada momento. Seguramente acercarnos a ese momento histórico a través de una narración de ficción, aunque todos los hechos que aparecen son reales, pues es mucho más fácil. Y eso es lo que yo quiero hacer en todas mis novelas, ¿no? Pues eso es Nunca. Como veis en Nunca, en la portada se ve una fotografía de la fábrica Roca antigua, cuando aún era compañía Roca Radiadores, con la chimenea que tenía la fábrica Roca. Una de las rejas, de las vallas que había rodeando la fábrica, se ve un cartel con la frase que los trabajadores de Roca entraron a la fábrica al grito con el que entraron a la fábrica una vez se acabaron los 95 días de la huelga, que era: la lucha continúa. Y se ven aquí las manos de 2 niños, de 2 jóvenes, que algo tendrán que ver con la historia, evidentemente. ¿Qué más? Javi, desde Tenerife, me dice: Albert, guárdame uno. Lo tienes guardadito aquí, Javi, no te preocupes. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Una pregunta interesante que me han hecho es si el Vengador, el asesino, y Pruna miran atrás por diferentes motivos. Si yo quería que fueran como 2 caras de la misma herida. Evidentemente sí. Tanto Pruna como el asesino en un principio comparten dolor, pero eligen caminos opuestos. El Vengador mira atrás para destruir, y Pruna mira atrás para comprender, ¿vale? Porque, lo repito muchísimo en todas mis novelas, lo repite mucho Pruna, lo importante para descubrir un asesinato es descubrir el por qué se produce eso. Y en esta novela vamos a ver
que uno de los motivos básicos que destapa los asesinatos, uno de los motivos que produce el caos en la actualidad con esos asesinatos, son los silencios. El peso del silencio. Para mí eso tiene mucha importancia en la novela. ¿Qué más? ¿Qué llevamos ya? Llevamos... 50 minutos, vamos a tener que ir acabando, que hay que cenar. No sé si tenéis alguna pregunta más, si no, nada, invitaros a alguna de las presentaciones. En esas presentaciones, aparte de hablar de la novela, no se puede hablar mucho de la novela sin destriparla, por tanto, hablaré poco de la novela, pero sí que dedicaré un buen tiempo de la presentación a hablar de memoria histórica, ¿vale? A intentar que entendáis qué significó aquella huelga del 76 de Roca, porque es una historia muy, muy, muy interesante. Pues nada, si no tenéis nada más, me despido de vosotros. Gracias por acompañarme en este directo que he hecho en Instagram, que no lo había hecho nunca. Y ya está. Buenas noches. Nunca a partir del miércoles empieza a andar y espero que camine bien, que no se caiga, que vosotros, los lectores, le deis la mano y le ayudéis a hacer un largo camino. Yo lo he disfrutado mucho, espero que vosotros también. Bona nit, nos vemos en las bibliotecas, nos vemos en los locales, nos vemos en las librerías. Hasta luego.